Para mí es un gusto, es un placer poder compartir con usted y por supuesto con todas las personas que hoy nos acompañan. Tenemos Adriana, Antonio, Guillermo, Jacqueline, Jennifer, Julio, Ladi, María, Octavio. Para mí es un gusto, un honor poder estar frente a sus pantallas con el propósito de proponer o más bien de recordar algo que ha sido creado, algo que ha sido fundamentado con el propósito de que cada uno, desde nuestra perspectiva, desde nuestras habilidades, desde nuestros fuertes de investigador y en la investigación, lo podamos llevar a cabo en nuestro campo o nuestra línea de acción. ¿Por qué recordar? Porque esto es algo que se planteó hace mucho tiempo, pero que al pasar los años y a través de la historia, de cierta manera se ha ido relegando. Y que, por cierto, eh, pienso que como todos los enfoques y todas las formas de hacer investigación científica, algo muy rico que nos puede, a nosotros como investigadores, poder descubrir ese nuevo conocimiento con el propósito de ayudar a la transformación social, no solamente esa transformación social que podemos encontrar en las comunidades, sino también dentro de las organizaciones en definitiva, allí fue donde se realizó el estudio que me llevó a proponer la metodología que inicialmente voy a presentarles, que como le decía, no es nada nuevo. Es algo que pretendo recordar y que sé que tal vez algunas de las personas que se encuentran dentro de la sala ya pueden conocer. Es una propuesta metodológica, eh, llamémosla diferente, con el propósito de poder estudiar el estrés laboral y el bienestar laboral dentro de las entidades prestadoras de salud. Doctor, ¿me confirma si pasa la presentación, por favor? En este momento vemos la primera diapositiva, estimado doctor. Eh, Allí ya me aparece que cambió, ¿me confirma? Todavía no ha cambiado aquí, estimado doctor. Voy a dejar de presentar para compartirla nuevamente y ajustar los últimos. Ahora sí se ve el origen. Perfecto. ¿Ya puede cambiar, doctor? ¿Me confirma? Sí, sí, está Ok. todo bien. Dicho todo esto, me permito hacer un recorrido histórico que me pareció fundamental para poder llegar eh, a la propuesta que a final de cuentas me sirvió a mí metodológicamente con el propósito de responder a la pregunta de investigación del trabajo de grado que me lleva a graduarme o a optar el grado como magíster en métodos de investigación. Posterior a este recorrido histórico, vamos a introducir a la presentación de ese trabajo de investigación. Husserl es un filósofo y es matemático. Es una persona que reconoce enteramente el valor matemático, el valor estadístico y la precisión y el rigor que el método científico para su época tenía. Pero él creyó que, que podía existir una forma diferente para poder estudiar los fenómenos que no dejara de ser riguroso, sino que al contrario,
dentro de esa propuesta metodológica se pudiera adentrarse de manera rigurosa en los datos con el propósito de dar respuesta a esas grandes preguntas, a esos grandes interrogantes que se podían hacer en los sitios, en los lugares donde se presentaban diferentes fenómenos, teniendo en cuenta que él lo que propone es una metodología que ayude a comprender, a conocer principalmente la subjetividad. Husserl plantea este método con el propósito de poder conocer la naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas y la veracidad de los fenómenos. Pero como lo mencioné anteriormente, ya mirado desde otra perspectiva, y él lo que propone es que todas estas cosas se puedan conocer teniendo en cuenta la subjetividad que invade, que tiene, que comparten los fenómenos y los individuos. Él pretendió que este fenómeno tuviera fundamentos sólidos con el propósito de que estos fundamentos le ayudaran a él y a todas las personas que partiendo de él lo pudieran utilizar para crear, conocer un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta que para la fecha eh, la, las corrientes filosóficas como el imperialismo, el positivismo y el psicologismo tenían cierta limitación para poder conocer algunos aspectos de las vidas, de las subjetividades, de las poblaciones, de los individuos que en esos momentos podían enfrentar. El objetivo entonces de esta propuesta metodológica que realiza Husserl es con el propósito de poder comprender la experiencia en su total complejidad, con el propósito de crear conciencia en los individuos, dándoles significados a los fenómenos que ellos podían vivir. En este caso, estamos hablando de la fenomenología. Y la fenomenología lo que está buscando es encontrar una comprensión mediante relatos, historias, anécdotas que de antemano tengan conocimiento la naturaleza y su contexto. Lo que quiere decir esto es que Husserl no estaba contemplando conocer las subjetividades de estas personas, sus sentimientos, sus experiencias, los significados fuera de su naturaleza ni fuera de su contexto, sino que al contrario, él reconocía que para que se llevara a cabo una comprensión rotunda de estas historias de vida, de estos relatos, de estas anécdotas, se debía tener plenamente eh, conocimiento de dónde provino esa historia y cuál era el contexto donde ésta se podría ubicar. Entonces, Martínez plantea que este método de investigación es apropiado para el estudio de hechos y realidades sociales, donde podemos encontrar de manera abrupta estructuras, dinámicas y actores que en su totalidad están organizados, interactúan y lo hacen de manera sistemática. Entonces, esto requiere y nos permite una comprensión de la adaptación de la estructura dinámica interna que los define. Podríamos pensar que hay muchas formas de poder conocer las realidades sociales.
Y de hecho, nosotros como investigadores, por ejemplo, yo estoy iniciando, el doctor Brian tiene un bagaje, un recorrido en la investigación científica amplio y me imagino que los otros compañeros que se encuentran en la sala de igual manera, eh, tenemos claro que hay muchas formas de conocer las realidades sociales, pero cuando la realidad social o las realidades sociales de las comunidades, de las organizaciones, eh, en especial de estas dos, se conocen desde una postura fenomenológica, esto nos puede ayudar a nosotros como investigadores a poder proponer posibles soluciones reales y eficaces que están basados en la subjetividad de todas estas personas. Y eso es lo que Husserl en su tiempo propuso y aún sigue vigente, porque la transformación social que se pueda dar, ya sea por las organizaciones sin ánimo de lucro, ya sea por las organizaciones que son del Estado, deberían hacerse propuestas, estas propuestas deberían hacerse desde el conocimiento subjetivo de la población, de la organización que nosotros o que las entidades quieren proponer un cambio. Voy a colocar un ejemplo de la vida real. En una población que queda a 32 horas de la capital de Colombia, que es Bogotá, es una población súper pobre. Y por medio del gobierno se quiso ayudar a los campesinos y su intención era ayudarlos, pero nunca se escuchó a los campesinos. Nunca enviaron a un comisionado con el propósito de conocer esas necesidades básicas y primarias que ellos como comunidad tienen, como comunidad campesina, como comunidad de pesquería, que viven de la pesca, comunidad que vive de la ganadería, comunidad que vive de criar gallinas, de vender sus gallinas, de vender sus huevos y el gobierno, el Estado, no tuvo a bien considerar la opinión de estas personas a las cuales ellos querían ayudar. Y de manera automática, de Bogotá, enviaron motocicletas a ese lugar, motocicletas, motocarros, con el propósito de que ellos utilizaran estos dos elementos como medios de trabajo. Y como este proyecto y como muchos otros más han fracasado en su totalidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta las opiniones, los sentimientos, las experiencias, lo que significa para ellos en realidad tener una necesidad primaria. Y ellos decían, nosotros no queremos una motocarro, nosotros no queremos una motocicleta. Nosotros queremos que nos regalen 5 vaquitas. Nosotros queremos que nos regalen una tonelada de abono para poder sembrar. Nosotros lo que necesitamos es que nos ayuden a construir las casas para poder criar nuestras vacas, nuestros cerdos, nuestras ovejas, nuestras gallinas, porque es lo que a nosotros nos interesa. Y cuando yo consideraba esta presentación, se me vino a la cabeza ese fallo. Y como este, hay muchos, no solamente de motocicletas y motocarros, que es una inversión considerable. Hay inversiones de miles y miles y miles de millones de pesos que se han perdido porque estas personas han querido solucionar un problema que no conocen. Entonces, por esto
Es importante la subjetividad al considerar un cambio, una transformación social en una comunidad, en una organización, en una escuela, donde quiera que se desempeñen seres humanos que quieran cambio y que por supuesto estén abiertos a aceptar nuestra ayuda como investigadores. Villanueva, citando a Husserl, él plantea que para aproximarnos a la subjetividad del ser humano es necesario que nuestro conocimiento teórico, que nuestro conocimiento práctico, que nuestra experiencia como profesionales pueda tener un stop, pueda tener un límite con el propósito que esto nos permita conocer de manera natural o lo más natural posible la realidad que está viviendo una población. En este sentido, Villanueva, citando a Husserl, por supuesto, propone un término llamado epogé, que se refiere a hacer eliminación de todo prejuicio, de todo conocimiento, de toda experiencia de aquello que nosotros queremos conocer, de todo aquello que nosotros queremos estudiar. Lo que está queriendo decir es que si nosotros queremos hacer fenomenología, debemos tener nuestros prejuicios en stock, con el propósito que esto no pueda contaminar la realidad natural de los fenómenos que las comunidades o las organizaciones están viviendo. Este principio no presume el cuestionamiento del mundo existente y mucho menos lo reduce al pensamiento del sujeto, sino por el contrario, lo afirma y lo reconoce, pero sabe que debe de existir un límite con el propósito de conocer, como mencionaba anteriormente, de forma más natural el problema que nosotros queremos comprender. Este término tiene como objetivo y nos ayuda a poder conocer la conciencia que está detrás de los objetos comprendidos como cosas dadas, como ésta los representa y qué significado asume para ella. Si hay algo que le interesa a Husserl desde el principio de esta propuesta metodológica, como lo es la fenomenología, es los significados que cada una de sus historias, cada una de sus anécdotas, cada una de sus vivencias, cada una de sus experiencias puede tener. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de considerar una propuesta de cambio social, a donde quiera que se dirija, es necesario conocer de antemano, tratar de entender y, por supuesto, esforzarnos un poco más para llegar a la comprensión de lo que allí se vive. Y estoy seguro que esto no va a llevarnos al éxito total del desarrollo de la propuesta que queremos hacer, pero sí nos va a acercar un poco más y con paso firme a obtener buenos resultados. La hermenéutica, en este caso, es una herramienta que nos permite adentrarnos al conocimiento de la subjetividad. Es una herramienta que nos ayuda a comprender al otro, no solamente a través de la palabra, sino también a conocer todo aquello que está detrás de aquello que no se dijo. Porque la fenomenología no solamente lo que propone Aguilar, no solamente nos ayuda a estudiar la palabra, sino también los textos,
las actitudes, las acciones y todo tipo de expresión que el ser humano en su día a día, en su vida diaria, realiza. Y Martínez menciona que esto nos ayuda a revelar los significados que las cosas que se encuentran en la conciencia pueden tener para las personas, teniendo previamente una interpretación por medio de la palabra. En definitiva, afirmo que la fenomenología hermenéutica es un procedimiento que lleva a la reflexión de los agentes con respecto a su experiencia personal, a su labor profesional y social que llevan a cabo y de esta manera analizar los aspectos esenciales de la experiencia, otorgándole sentido e importancia de vida a estos fenómenos. Ayala 2008 lo menciona. Y qué importante es esta reflexión que Ayala hace porque nos deja en claro que este método nos ayuda a cada uno de nosotros a poder reflexionar, a poder llevar a reflexionar a otros acerca de sus experiencias personales, teniendo en cuenta sus sentimientos, teniendo en cuenta lo que piensan, teniendo en cuenta sus vivencias, teniendo en cuenta los significados que estos atribuyen de manera individual y de manera colectiva a los fenómenos que ellos viven. En este orden de ideas y haciendo una introducción acerca de esta propuesta fenomenológica, me permito de manera muy respetuosa a exponer de manera breve eh, mi tesis que me llevó a obtener el grado de magíster en métodos de investigación, que fue bajo la metodología fenomenología hermenéutica. Mi tesis llevó por título Estrés y bienestar laboral, un análisis comprensivo desde las experiencias de trabajadores de la unidad prestadora de salud en Cartagena, Bolívar. La Constitución política en Colombia establece, es ley, que toda persona que vive en este país, que nace en este país, tiene derecho a un trabajo. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo, mediante la resolución 2764, busca evaluar los niveles de estrés, de ansiedad, depresión, duelo y acoso laboral que se presentan dentro de las organizaciones. Maslow, 1991, él menciona, señala y plantea que trabajar es una necesidad básica que todas las personas tenemos y que esta no solamente ayuda al desarrollo de su seguridad, sino también al desarrollo de su autoestima. Este estudio buscó realizar una comprensión de cómo el estrés laboral negativo experimentado por los trabajadores de la unidad prestadora de salud los afecta, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito profesional, en el ámbito de relaciones interpersonales, en el ámbito familiar. En la unidad prestadora de salud se me manifestó durante muchos meses que los trabajadores de esta entidad presentaban de manera constante episodios de estrés y de ansiedad. Esta problemática es un fenómeno que ha afectado a todos sus trabajadores. En esta entidad trabajan miembros activos de la Policía Nacional, trabajan contratistas y trabajan personas que son nombrados por el Estado que se les denomina por nombramiento de planta. No son uniformados, no son contratistas. Están directamente con la Policía Nacional por medio de concursos de mérito con el Estado. En varios meses la entidad ha sido objeto de quejas, objeto de llamados de atención, pero también de propuestas por parte de los trabajadores donde ellos afirman
mencionan que reciben un trato desfavorable por parte de los usuarios y que estos mismos carecen de actividades de bienestar laboral dentro de la organización. Objetivo general, comprender cómo experimentan el estrés laboral negativo los trabajadores de la unidad prestadora de salud con el objetivo de sugerir recomendaciones relevantes que ayuden a la mejora de esta problemática. Objetivos específicos, explorar los significados del estrés laboral que le otorgan los trabajadores frente a los episodios vividos y la manera como sienten que les afecten su bienestar. Identificar en los profesionales aquellas experiencias que lo hayan conllevado a experimentar episodios de estrés laboral. Examinar la forma en que los trabajadores resignifican el estrés laboral desde las propuestas alternativas que ofrecen para el mejoramiento de su bienestar laboral. Estrada menciona que las organizaciones son sistemas sociales regidos por procesos dinámicos y a la vez rígidos. En este contexto, él menciona que las personas son el eje más importante, son el activo fundamental para que la organización lleve a cabo su realización de manera exitosa. Por lo tanto, es fundamental contar con líderes, con jefes, con directivos, con gerentes que consideren el bienestar laboral como algo fundamental dentro de las organizaciones. Este estudio proporcionó a la unidad prestadora de salud conocimiento genuino, real, de los sentimientos, de las vivencias y, por supuesto, conocieron la sugerencia que los mismos trabajadores hacían con el propósito de que el estrés laboral pudiera disminuir. Este trabajo se centró en el tema del estrés laboral y su relación con el bienestar, basado en las experiencias mismas, los significados que estos le brindaban a lo que ellos estaban viviendo dentro de dicha organización. La pregunta de investigación que me llevó a la realización del estudio y que durante mucho tiempo estuve eh, buscando la forma de cómo preguntarme, de cómo estudiar, de cómo comprender, de cómo poder escuchar a los trabajadores con el propósito de que los directivos de dicha organización pudieran escuchar lo que estas personas sienten, fue la siguiente. ¿Cómo viven y experimentan los trabajadores de la unidad prestadora de salud Bolívar el estrés laboral? ¿Y qué medidas perciben que su bienestar laboral actúa como un factor protector? En la creación y en la construcción de los antecedentes, de manera muy somera, eh, presento cuatro donde investigadores posteriores pudieron llegar a conclusiones muy contundentes. Por ejemplo, Gutiérrez menciona que en su mayoría los trabajadores en ese estudio experimentan niveles significativos de estrés y que este estrés trae consigo un deterioro emocional y físico que impacta su vida profesional, su vida familiar y su vida social. Palomino menciona que el bienestar laboral dentro de la organización donde él llevó a cabo el estudio, mm, se vive un ambiente laboral bastante satisfactorio y óptimo, ya que esta entidad tiene un talento humano y actividades de bienestar laboral tales como incentivos, logros y reconocimiento que los lleva a ellos a sentirse motivados, a sentirse valorados por dicha organización. McCausland menciona que los empleados donde él llevó a cabo ese estudio presentan de forma constante un estrés laboral. Y esto se debe a varios factores, entre ellos insatisfacción laboral, sobrecarga laboral, problema en el trabajo en el equipo
y la falta de tiempo para compartir con sus familias. Por otra parte, Zarzosa y Charría mencionan que los profesionales que laboran en entidades prestadoras de salud tienden a vivir un alto nivel de estrés, con síntomas psicológicos, con síntomas fisiológicos que afecta la vida de manera directa de los trabajadores. Nuestro marco teórico fue propuesto en términos muy básicos y contundentes teniendo en cuenta las categorías de estudio. La Organización de la Salud menciona que el estrés es un malestar generado por la preocupación que las personas viven. Se trata de una respuesta natural a un estado de amenaza o de vulnerabilidad. Por otra parte, Camargo define y menciona que existen dos tipos de estrés. El eustrés, que es considerado el tipo de estrés que es positivo, que es satisfactorio, lo menciona, que es necesario para generar un poder de sobrevivimiento, un poder eh, olvido el término, de poder sobrevivir, de poder permanecer en dicho ambiente. Tanto así que él menciona que este tipo de estrés mantiene al ser humano activo para poder lograr lo que él se propone en su vida y adaptarse de manera rápida a los cambios. Pero también menciona que existe un distrés, considerado el tipo de estrés dañino que puede convertirse en una patología, en una enfermedad, que puede llegar a destruir el organismo. Es acumulable y ayuda al desarrollo de trastornos mentales. Arrieta, por su parte, menciona que el bienestar laboral es un proceso orientado a la mejora de las condiciones de vida de todos los trabajadores de dicha organización, teniendo en cuenta que un buen bienestar laboral se desarrolla o debería desarrollarse de manera óptima y exitosa si se aborda de manera integral. Esta investigación fue realizada bajo un enfoque cualitativo, un enfoque fenomenológico hermenéutico. La muestra de nuestra investigación fueron de 10 profesionales de diferentes disciplinas. Se empleó un muestreo intencional. Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos fueron entrevista, cuestionario, observación y guías de observación. Y los datos fueron analizados mediante el software Atlas T bajo el método de análisis de comparación constante. Los hallazgos específicos, dando respuesta a los objetivos específicos de nuestra investigación, son las siguientes. Para los trabajadores, enfrentar el estrés laboral, este significa como una afectación tanto a su salud física como a su salud mental. El estrés laboral significa para los trabajadores una amenaza de la salud mental. El estrés laboral es un problema que requiere acciones preventivas dentro de dicha organización. Conceptualización general. Los trabajadores indican que el estrés actual se relaciona con tres factores dentro de la organización. Primero, las exigencias de sus jefes. Segundo, la escasez de insumos para realizar sus actividades por las cuales fueron contratadas de manera óptima. Y tercero, un ambiente de tensión generado entre colegas que se da por múltiples factores. Envidia, chisme, querer el puesto del otro, hablar mal del otro con el propósito de desacreditarlo, etcétera. Las experiencias vividas de estrés laboral por el ambiente y las condiciones de trabajo. Características del ambiente laboral estresante
y hostil. Factores laborales detonantes asociados con experiencias laborales estresantes. Estas son las experiencias que llevan a la muestra a estos trabajadores de la organización a poder experimentar y vivir episodios de estrés. Estas son las experiencias que los llevan a ellos en su día a día verse afectado por esta emoción negativa que se puede convertir en patología con el tiempo si no es abordada ni tratada a tiempo, válgame la redundancia. Los objetivos específicos número 3 tienen que ver cómo conceptualizan el bienestar laboral dentro de la organización los trabajadores y qué proponen ellos para que el bienestar laboral pueda mejorar y por ende su entorno laboral se pueda ver bajo un entorno protector dentro de la organización con el propósito de prevenir enfermedades mentales, crisis mentales y fisiológica dentro de la organización vivida por cada uno de los trabajadores. Ellos mencionan y sugieren que la organización, por medio de bienestar laboral y recursos humanos, debe realizar actividades grupales. Deben realizarse vinculaciones con pausas activas entre los funcionarios. Se deben realizar retroalimentación constante a los funcionarios, principalmente acerca de sus funciones, porque como seres humanos son personas que se equivocan, son personas que pueden cometer errores y son errores que les cuesta a ellos mucho e incluso llegar a ser despedidos de la entidad, quedar sin trabajo, quedar sin sustento para su casa, para su familia, quedar desempleado. Y para ellos esto también significa y tiene un significado profundo para sus vidas como personas. Y ellos sugieren 3 puntos específicos para que esto pueda mejorar dentro de la organización. Mejoras en la gestión del bienestar laboral, propuesta de mejora en la comunicación interna, estrategia para mejorar el bienestar laboral. Y al llegar a este punto, creo que nosotros podemos reflexionar acerca de todo lo que estas personas han podido vivir, han podido experimentar, han podido pasar para poder llegar a unas conclusiones que de cierta manera son desgarradoras, porque ¿quién podría pensar que las personas o los profesionales que trabajan en pro de una entidad, de una organización, en pro de la salud de sus afiliados, esté presentando situaciones, dificultades o problemas con su bienestar laboral? Cómo la organización está permitiendo que los trabajadores, que son el sostén número uno de su organización, esté viviendo situaciones negativas con relación a su bienestar laboral, donde se está viendo afectado su salud física y su salud mental, y estos tengan que brindar un servicio óptimo de salud a sus clientes o a sus afiliados. Podríamos pensar eh, que es interesante, pero que a la vez es algo que debe estudiarse, ¿no? Porque ¿cómo le exigimos a nuestros trabajadores que atiendan bien a los usuarios, a los clientes, los atiendan con cariño, con amor, con paciencia, con un trato digno, con un trato respetuoso, con un trato humano, si los trabajadores no reciben eso de la organización? Y estas fueron las cosas que me llevaron, o que estas fueron una de las tantas cosas que me llevaron poco a poco a tener interés de poder estudiar esta problemática.
En nuestra discusión, en los hallazgos, número uno, Salsosa y Charria mencionan que el estrés deteriora el bienestar general de los empleados, afectando su vida profesional, familiar y social. McCausland destaca que la insatisfacción laboral y la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para la familia son factores que desencadenan el estrés laboral. Gutiérrez, por su parte, menciona que el estrés laboral tiene un impacto negativo en la vida personal, profesional y en el bienestar laboral dentro de la organización. Entonces, nuestros hallazgos coinciden con hallazgos posteriores a nuestra investigación. Eso no quiere decir que no se ha podido descubrir algo nuevo, porque algo nuevo de nuestro estudio fue realizar sugerencias y propuestas con base a lo que hemos hallado para que el bienestar laboral pudiera mejorar. Con conclusiones y recomendaciones, los trabajadores experimentan afectaciones físicas y psicológicas que pueden afectar el ámbito laboral y sus aspectos de su vida personal. Los hallazgos revelan que los horarios estrictos, las exigencias de los jefes, deficiencia en los servicios, un ambiente laboral tensionante generan estrés. Los trabajadores necesitan que se implemente un plan de bienestar laboral integral, fomentar la participación activa de los empleados en la toma de decisiones, sobre todo en aquellas que están relacionadas con su entorno laboral. Se sugiere crear un cronograma de soporte y asesoría para manejar el estrés, realizar y ajustar los procedimientos de evaluación del desempeño para que sean justos y transparentes. En este orden de ideas, eh, podemos conocer a grosso modo cuál es la realidad o cuál venía siendo la realidad de dicha organización cuyo objetivo tiene velar por la salud, tanto física como mental, y el bienestar de sus afiliados. Y podemos conocer eh, cómo se encontraba esta entidad y que a través del tiempo ha ido colocando en práctica nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, con el propósito de buscar un, un cambio al bienestar laboral de sus trabajadores. De verdad, de manera muy respetuosa, doy gracias por el tiempo, por el espacio a cada uno de ustedes.